vasculopatía livedoide, el rol de la hematología, importante, es una enfermedad ulcerativa crónica recurrente a nivel de piernas y pie. Una característica importante que tengo que decirles y recordarles a todos es que se manifiesta con mucho dolor, ¿sí? Es una enfermedad rara, predominio en mujer e interfiere en la calidad de vida. Fíjense en acá como para traerles algo a cotación, una comparación en un estudio sobre calidad de vida y enfermedades dermatológicas. Dense cuenta cómo interfiere en la calidad de vida la vasculopatía livedoide activa y por detrás como compromiso de calidad de vida la vasculopatía livedoide inactiva en comparación a la dermatitis atópica, la psoriasis, al pénfigo, a la alopecia y al acné. Entonces, es importante recordar que esta vasculopatía livedoide compromete mucho la calidad de vida porque tiene episodios de activación y de calma. Se activa y nuevamente vuelve a la calma y eso interfiere mucho por el dolor. ¿Sí? Dentro, como ya había hablado Enrique y también recalcó José, la importancia de la patología y dónde entra el hematólogo. Por esto, miren esta serie de casos descritos en el 2018 en una acta de dermatología en los hallazgos patológicos, en el 26% de los pacientes se vio esto, trombosis intraluminal. Por eso, una de las características importantes, no en todas, como está escrito en el estudio, es que el hallazgo de trombosis intraluminal es una característica de la vasculopatía livedoide, y ahí uno se pone a abrir un poco en el diferencial de trombosis entre hematología y las trombofilias, ¿sí? Si ustedes aprecian, en los hallazgos histopatológicos de la vasculopatía livedoide no hay esa infiltración inflamatoria con leucocitos, más bien hay lo que es la característica importante es la trombosis intraluminal. Esto para que vean, entonces, viendo que una de las características principales es la trombosis en los vasos sanguíneos, uno se pone a pensar, bueno, vamos a ver qué hay de estudios o casos descritos sobre trombosis y vasculopatía livedoide. Dense en cuenta la alta prevalencia, y estos son grupos de pacientes que se han diagnosticados con vasculopatía livedoide, y el alto porcentaje de presencia de trombofilias. Por ejemplo, en este grupo de 9 pacientes de vasculopatía livedoide se encontraron 2 pacientes con factor 5 de Leiden. En este grupo de 15 pacientes se encontraron 2 pacientes con deficiencia de proteína C y S. En este grupo de 12 pacientes, 1. ¿Sí? Y anticoagulante lúpico de 28 pacientes se evidenciaron 5 pacientes con anticoagulante lúpico positivo en estos pacientes que habían presentado una vasculopatía livedoide. Entonces, este es un primer pantallazo para darnos cuenta de que la trombofilia tiene mucho que ver o está muy asociado a los pacientes con vasculopatía livedoide. Acá hay otro estudio en el cual analizaron 34 pacientes, en el cual de los 34 pacientes, en el 52% de los pacientes se encontraron factores protrombóticos trombofílicos. Entre ellos, si se dan cuenta, los anticuerpos antifosfolipídicos en 6 pacientes de 34, es decir, un 17.6%. El factor 5 de Leiden se vuelve a repetir, alteraciones en la proteína C y S. Deficiencia de antitrombina 3 es poco frecuente, pero muy trombogénico. No hablo un poco de la hiperhomocisteinemia porque ahora se está discutiendo mucho como factor trombofílico la hiperhomocisteinemia, ya que como alteración de la homocisteína es muy prevalente en la población. O sea, no se está asociando, cada vez se aleja la asociación entre hiperhomocisteinemia y factores trombofílicos. Entonces, como recalcar, en este segundo estudio se evidencia también la asociación de la vasculopatía livedoide con las trombofilias. En un tercer estudio de 25 pacientes, también 44% de los pacientes tenían asociación de vasculopatía livedoide, un 9% con síndrome antifosfolipídico. Acá estaba descrita la proteína SC, las creoglulinemias también, y la gen de la protrombina 2210, ¿sí?
como había hablado Enrique, el estudio que habían hecho ellos en el Hospital Luis Vernaza, de ese grupo de pacientes, de 19 pacientes, se encontraron 6 pacientes con trombofilias identificadas, ¿sí? Un gran porcentaje, si se dan cuenta, aproximadamente un 30% de los pacientes tenían factores trombofílicos. Bueno, como para recordar el proceso hemostático, no se olviden que hay una fase de iniciación, propagación, la formación de coágulos, y acá vienen los factores trombofílicos hereditarios en el sistema de inhibición. Estos factores inhibitorios sirven para que para frenar el coágulo, para que cuando se necesite no se difunda o no se expanda y así tape completamente el vaso sanguíneo, sino se quede localizado la formación del coágulo en el sitio de la lesión, ¿sí? Bueno, esto como para entender un poco más, viene una lesión, una injuria, se libera factor tisular, este factor tisular con el factor 7 activado, van a activar al 10, esto junto al 5 van a formar algo que se llama complejo protrombinasa, que es la unión del 10 activado con el 5, y esto va a activar la protrombina en trombina, y esta trombina fibrinógena en fibrina. Esto se llama fase de iniciación, pero la vedette de la trombosis es esta trombina. ¿Por qué? Porque esta trombina va a activar lo que se llama la vía intrínseca, ¿sí? Lo que antes conocíamos como la vía intrínseca al 12, va a activar al 8, va a activar también al 5. ¿Para qué? Para que haya una fase de propagación, es decir, que aumente la cantidad de factores procoagulantes en ese momento. ¿Qué pasa? Ahí vienen nuestros sistemas naturales anticoagulantes, que ahí es lo que ustedes conocen como trombofilias hereditarias. ¿Por qué? Porque los anticoagulantes naturales tenemos la trombomodulina, la proteína C, la proteína S y la antitrombina 3. La trombomodulina, ¿qué va a hacer? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay una fase de propagación con gran cantidad de generación de trombina? Bueno, la trombomodulina es la encargada de regular esa exagerada formación de trombina. Por un lado, viene el complejo trombomodulina, lo que es proteína C y S, va a tratar de frenar que este factor 5 se una al factor 10 y así bloquear un poco esta exagerada formación de trombosis. Y sobre todo también tenemos el otro factor que es la antitrombina 3. ¿Para qué? Para tratar también de frenar esa formación exagerada de trombina. Entonces, cuando entendemos trombofilias hereditarias, que es una de las causas que se asocian, ¿qué pasa? Hay un defecto, una disminución. ¿En qué? En la producción o en la cantidad de proteína C, una disminución en la cantidad de proteína S, una disminución en la cantidad de trombina 3, que son los anticoagulantes naturales. Y algo que se conoce como factor 5 de Leiden, bueno, esto no es nada más que una alteración estructural en el receptor de la proteína C. ¿Qué es lo que hace esto? Resistir. Como la proteína C no se puede unir a su receptor, este factor 5 activado no tiene su inhibidor natural. Entonces, esto, la deficiencia proteína C, la deficiencia proteína S, la antitrombina 3 y el factor 5 de Leiden, que no es nada más que una alteración en el receptor del factor 5, estos son factores, cuando están disminuidos, son factores protrombóticos. ¿Por qué? Porque no tienen el nivel adecuado para hacer su función, que es disminuir la generación de trombosis exagerada, ¿sí? Entonces, el factor 5 de Leiden no es nada más que una mutación a nivel del exón 10 del gen del factor 5. Como consecuencia, hay un retardo de la inactivación del factor 5 por la proteína C activada, como les acababa aquí de mencionar, ¿sí? Esto es una de las más prevalentes, pero menos trombogénicas, ¿sí? El prevalente es la heterocigota. El factor trombofílico, o sea, el riesgo de trombosis es 5 veces mayor que la población normal, pero si es un factor 5 de Leiden homocigoto, este factor 5 de Leiden homocigoto es poco prevalente, es decir, hay pocos casos, pero son muy trombogénicos. Acá una prevalencia de heterocigotos en caucásicos es el 5% y en la población argentina que lo habíamos estudiado era 2.9%, ¿sí? Otro gen que está asociado a trombofilia es el gen de la protrombina 210. Esto es un estudio que se analiza en estos pacientes desde el punto de vista molecular, ¿sí?
Corresponde, esto es una alteración que es también poco frecuente, pero está asociado a, ¿cómo es que se llama?, a eventos trombóticos, ¿sí? La hiperhomocistinemia, como yo les había manifestado, cada vez se correlaciona menos con factores protrombóticos. ¿Por qué? Porque es altamente prevalente en la población general. Y acá algo que a nosotros nos apasiona, es algo que nos gusta y siempre nos reúne, tanto a José, a Enrique, es el síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Dentro de los cuales, no se olviden que el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad trombofílica adquirida que se caracteriza por eventos trombóticos, tanto arteriales, venosos, de pequeños vasos, patologías del embarazo, entre ellas están las pérdidas recurrentes dentro de las 10 primeras semanas, o muertes fetales inexplicables morfológicamente después de las 10, normales después de las 10 semanas, y uno o más nacimientos prematuros morfológicamente normales menos de 34 semanas, eclampsia o preeclampsia severa, que cada vez, aunque ustedes no lo crean, está más correlacionado, cada vez se asocia más estos eventos en la última etapa del embarazo con el SAF que en los primeros. Bueno, entonces, dentro de los criterios diagnósticos están las trombosis, entre ellos están, se cuentan, venosos y arteriales de pequeños vasos, ¿sí? Y dentro de los criterios de laboratorio del síndrome antifosfolipídico tenemos el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas IgG, IgM y la antibeta 2 glicoproteína. Dentro de todos de los que estamos mencionando, el más trombofílico es el anticoagulante lúpico. Si bien es cierto, había nombrado José, que también se correlaciona a las anticardiolipinas a títulos medianos o altos. Sí, cuando tienes IgG e IgM o IgG de anticardiolipinas asociado a antibeta 2 glicoproteína, IgG, IgM. La asociación de los dos está como un riesgo alto también. Aisladamente, el más riesgo de trombosis tiene el anticoagulante lúpico. El segundo en riesgo es la asociación de anticardiolipinas y antibeta 2 glicoproteína. Y el tercero está aisladamente en títulos moderados de anticardiolipinas, antibeta 2 glicoproteína. Actualmente también se sabe que la anticardiolipina IgA se asocia con eventos trombóticos. Si bien es cierto, no está dentro de los criterios diagnósticos, pero cada vez se sabe más que la anticardiolipina IgA también se asocia a eventos trombóticos. Entonces, como habíamos hablado en la serie de casos, que uno de los factores trombofílicos es el síndrome antifosfolipídico como causa de vasculopatía livedoide, ¿sí? Entonces, por último, hablar un poco del tratamiento. Como sabemos que lo común en la patología es la evidencia de trombosis, y cuando uno estudia las causas de trombosis estamos los síndromes protrombóticos, entonces dentro del tratamiento lo lógico es pensar que estén la anticoagulación, ¿sí? ¿Cuáles tenemos? Vamos a hablar de los anticoagulantes de acción directa, que entre ellos el que hay casos o reporte de casos descritos es el rivaroxaban, que es un anti-10. ¿Se acuerdan que dentro de la cascada de la coagulación estaba el 5 con el 10 y este 10 iba a activar a protrombina en trombina? Bueno, acá el anticoagulante, el rivaroxaban, lo que es un anti-10, inhibe la acción del factor 10. Hay una serie de estudios, de reportes de casos que son retrospectivos y se dan cuenta, como es una enfermedad rara, es difícil encontrar serie de casos con un gran número de pacientes, ¿sí? La dosis que utilizan en este reporte de casos es de rivaroxaban 10 miligramos. Este se utiliza 2 veces al día. Habitualmente lo que se ve en la mayoría de reportes es rivaroxaban 10 miligramos. Recordar que la dosis habitual para anticoagulación en un paciente con función renal normal es 20 miligramos al día, como acá decía, una sola vez al día. En este estudio no sé por qué lo ponían 2 veces al día. Justamente una de las ventajas que tiene el rivaroxaban es dar 20 miligramos una vez al día. Bueno, independientemente de la dosis, que acá es una dosis más chiquita, lo importante, primero, poco número de pacientes, una dosis más pequeña que anticoagulación. Tenían tratamiento combinados, unos con levofloxacina, otros con inmunoglobulina, adalimumab, un grupo de pacientes. En este grupo de pacientes que tenían número de 26, si no respondían al rivaroxaban, podían volver a la enoxaparina. Si se dan cuenta, en este grupo de tratamientos,
había una respuesta favorable en 25% de pacientes y no en uno. El seguimiento 12 meses, si se dan cuenta, había recaídas del 15%. Por eso ponían terapias alternas, rivaroxaban, y podían volver a la enoxaparina como opciones de tratamiento. Lo importante es recordar que en rivaroxaban hay serie de casos que se puede utilizar, que verdaderamente ha tenido buena respuesta. Obviamente, esto es una enfermedad que recae y la gran mayoría de pacientes necesita a veces 2 o 3 tipos de terapias combinadas, ¿sí? El otro grupo de tratamiento, como habíamos hablado, es la heparina de bajo peso molecular, que también tiene una actividad anti-10, pero es un medicamento parenteral que muchos pacientes no lo soportan por mucho tiempo porque es una inyección que tienen que ponerse todos los días, ¿sí? El otro grupo es la heparina sódica, que nosotros conocemos que es un antitrombínico, pero tiene la inconveniente que por lo general es endovenoso. También se puede utilizar subcutáneo y tiene que monitorearse muy bien para no pasarse, ¿sí? Acá tenemos estudios como el de Giacomo, de 13 pacientes descrito en el 2010, un estudio prospectivo que utilizó enoxaparina, heparina o warfarina. Número de tratamientos recibidos, des en cuenta, antes de todo esto, 8, ¿sí? 5. ¿Cuál es el número de remisión? 13, pero ¿qué es lo que pasa? Siempre va a haber recaídas. De 13 pacientes, 12 recayeron, ¿sí? El otro estudio es un francés que fue retrospectivo, que también fue serie de casos, el tratamiento de enoxaparina. Tiempo de seguimiento, 48 meses. Los resultados favorables de 16 pacientes se evidenciaron en 15 y 1, y siempre se manifiestan recaídas, ¿sí? El otro tratamiento es la inmunoglobulina, pero muchas veces asociado a otro medicamento, como las heparinas. Igual, ¿cuál es el problema de esto? Son estudios retrospectivos en la mayoría, es un tratamiento muy caro y se dan cuenta al final que muchos de estos, por ejemplo, de 32 pacientes totales, 17 tuvieron recaídas. Es decir, un tratamiento caro que igual el 50% va a recaer, y también muchos de estos tratamientos, muchos de estos pacientes recibieron tratamientos concomitantes con anticoagulación, ¿sí? Esto, a grosso modo, para que ustedes vean el porcentaje de pacientes con respuesta completa. La heparina sigue siendo la principal, con una tasa de respuesta aproximadamente del 82-83%. El fondaparinux se encuentra, sí, 100%, pero un número de casos reducidos, y también es una medicación parenteral. Los antagonistas de la vitamina K, entre ellas la warfarina, de 7 pacientes, 4 respondieron. Si se dan cuenta, de inmunoglobulina, de 16 pacientes, 10 respondieron, pero es un tratamiento muy caro y a veces es muy difícil conseguirlo. Y las drogas antiplaquetarias, entre ellas la aspirina, una tasa de respuesta completa del 3, una respuesta parcial 2, entre totales tendríamos 5. Pero lo importante es recalcar que muchos de estos pacientes requieren 2 o 3 tipos de tratamiento y uno los va alternando porque es una enfermedad, como la habíamos mencionado, recidivante, ¿sí? Entonces, como conclusiones, tenemos una enfermedad crónica con reactivaciones, con úlceras y dolor, que esto interfiere mucho en la calidad de vida. Los principales hallazgos en la biopsia es la trombosis intraluminal. Esto lleva a pensar que hay una asociación con trombofilia, entre ellas el síndrome antifosfolipídico, la deficiencia de proteína C, S, ¿cómo se llama? Deficiencia de protrombina 2210, y como primera línea tenemos la terapia anticoagulante. Así que muchas gracias. No sé si podemos empezar la discusión y la charla entre todos.